Hola a todos, ¿cómo les va? Dios los bendiga. Es una alegría muy grande poder encontrarnos y estar juntos nuevamente a través de este medio. Quiero compartirles en este día una palabra que sea de ánimo y de bendición y de fortaleza para sus vidas y para mi vida también. En alguna oportunidad, hablando con Andrea, mi esposa, hablando un poco, compartiendo que una de las particularidades de la vida cristiana debería ser el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas, pero no siempre es así. Y ella dijo una frase que me pareció muy interesante. Ella decía que Dios en nosotros es poder para poder, ¿no? Poder para poder. Y le puse como título, me gustó para el mensaje de hoy, poder para poder. Una de las particularidades que tuvo el ministerio de Jesús es que se manifestaba con poder su ministerio. No eran solamente palabras, sino eran obras que se veían de sanidades, de milagros, de transformación en la vida de las personas. Las personas eran impactadas por Jesús poderosamente. En el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, una palabra que se usa reiteradamente para la palabra poder es dunamis. Dunamis sale más de 120 veces en el Nuevo Testamento. De ahí proviene la palabra dinamita. Dinamita proviene de dunamis. Y dunamis es la capacidad para hacer cosas, el poder, la potencia, la fortaleza, la fuerza. Todo eso significa la palabra dunamis. Y todo esto es lo que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Que nuestras vidas tengan fortaleza, que nuestras vidas tengan fuerza, que nuestras vidas tengan potencia y que podamos en nuestra vida tener la capacidad de hacer que las cosas sucedan, de que seamos transformados, de que veamos el poder de Dios en nuestras vidas. Quería leerles una palabra que está en 1 Corintios capítulo 2, verso 4, y acá habla Pablo de su ministerio, y escuchen lo que dice Pablo. Dice: ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En algunas otras versiones dice: no fueron con palabras elocuentes. Lo que está diciendo Pablo, mi ministerio fue mucho más que palabras, fue una manifestación del Espíritu Santo, y puntualmente dice de poder. Ahora bien, cuando vemos en el Nuevo Testamento experiencias de muchas personas, vemos que hay algo que se manifiesta a través de sus vidas como el poder de Dios, y quiero hablarles puntualmente de la llenura del Espíritu Santo. La Biblia habla que hay personas que en determinado momento, llenas del Espíritu Santo, hicieron determinadas cosas. Algo salió de sus vidas producto de que estaban llenos del Espíritu Santo. En Hechos dice que los cristianos piden confianza ante las amenazas. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hacían prodigios y seguían predicando la palabra. Esteban, lleno del Espíritu Santo, habla de parte de Dios. Bernabé, lleno del Espíritu Santo, obra Dios a través de su vida, y dice la palabra, la frase lleno del Espíritu Santo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, en otra parte de la palabra. Los invito a que después en sus casas puedan buscar lleno del Espíritu Santo, y van a ver que en diferentes lugares sale esto. Y hay algo en esto que sucede cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y acá quiero darles un ejemplo bien práctico. Acá elegí y tengo cerca dos vasos que se los quiero mostrar, ¿sí? Acá tenemos un vaso y acá tenemos otro. Como vemos, los dos vasos, ¿sí? Voy a acomodar este mejor para que se vea. Los dos vasos contienen agua. Uno tiene una cantidad pequeña de agua, pero el otro está lleno. Esto es la llenura del Espíritu. Nosotros podemos haber conocido al Señor, podemos congregarnos, buscar a Dios, pero nuestras vidas pueden ser este vaso, que tienen un poquitito de Dios nada más. O pueden ser este otro vaso. Este vaso está lleno del Espíritu de Dios. Y cuando el vaso está lleno del Espíritu de Dios, Dios se manifiesta poderosamente. Si ustedes tuvieran sed, ¿cuál de los dos vasos preferirían elegir? Muchas veces vivimos vidas de sed,
por no estar llenos del Espíritu Santo. La pregunta en este día es, ¿hay más de Dios para mi vida o lo que ya conocí es todo? ¿Lo que ya viví ya está? ¿No hay más de Dios para mi vida? ¿Me siento lleno de Dios o me siento muy vacío muchas veces? ¿Siento que hay poder de Dios en mi vida para sobreponerme a cuestiones de mi carácter, poder modificar conductas, o pierdo repetidamente esas batallas? Veo el poder de Dios manifestado en mi entorno, en mi familia, en mi ministerio. ¿Ves el poder de Dios en tu ministerio? ¿O únicamente nuestros ministerios son palabras y sonidos carentes de poder, ¿no? Una de las cosas a las que nos lleva no estar llenos de Dios, del poder de Dios, es la religiosidad. Y la religiosidad termina apagando nuestras vidas, termina llevándonos a una vida natural y no una vida sobrenatural, que es lo que Dios tiene que producir en nosotros. Dios quiere hacernos subir de nivel de fe, alcanzar otros espacios en nuestras vidas a los cuales no hemos llegado nunca y que humanamente van a ser imposibles llegar si no estamos llenos del poder de Dios. Cuando no estamos llenos del poder de Dios, una de las cosas que sentimos es una incapacidad espiritual. Como vieron, el vaso con muy poca agua no calmará la sed de nadie. Y nuestras vidas, con muy poco de Dios, tendremos una incapacidad espiritual para todas las pruebas y luchas que se atraviesen en nuestra vida. Veremos en nuestra vida derrotas, pasarán los años y no veremos cambios en nosotros, en nuestro entorno, fruto de que nuestras vidas carecen de poder. Dios quiere moverse en otra dimensión en nuestras vidas de una forma poderosa. Quiero compartirles un texto de la palabra de Dios en este día, que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 1 hasta el 7. Vamos a leer. Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 1 al 7, dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer yo? Dice: dime lo que tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron todas llenas, dijo un hijo suyo: tráeme otras vasijas más, pero le dijo: no hay ninguna más. Entonces el aceite cesó. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Hermosa palabra, hermosa experiencia, una experiencia sobrenatural. Rápidamente podemos ver que una vasija de aceite se convirtió en una gran cantidad de vasijas de aceite. Ese aceite, por algo sobrenatural, se empezó a multiplicar. Lo que veo primero en la vida de esta mujer es que su marido era un profeta, ¿sí? Amaba a Dios, eran personas que conocían a Dios. Pero en un momento de sus vidas se vio una dificultad, su marido muere, había deudas, y lo que ella tenía no alcanzaba para pagar esas deudas. Lo que iba a suceder es que los acreedores iban a llevar a sus hijos como sirvientes, no iba a haber más. No solamente había perdido a su esposo, sino que iba a perder sus hijos, iba a quedar sola, esta mujer totalmente desprotegida. Muchas veces lo que tenemos no alcanza para lo que necesitamos. Y hablo de lo espiritual, no hablo solamente de material, hablo de nuestras fuerzas. No alcanzan para lo que tenemos que enfrentar. Nuestra fe no alcanza, nuestra confianza no alcanza para la prueba que tenemos adelante. Una enfermedad, una dificultad económica,
¿Cuántas cosas Dios puede ser abundante y suficiente para nuestras vidas? Ella clamó. Hay una diferencia entre tener un deseo y una necesidad. Un deseo es algo que nos da lo mismo si lo tenemos o no lo tenemos. Una necesidad es algo que se trata de vida o muerte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esta mujer estaba desesperada. Tenemos que acercarnos a Dios con desesperación si realmente necesitamos algo de Dios. Muchas veces nos sentimos insuficientes en nuestra vida cristiana, en nuestra fe, en nuestras convicciones. Y de eso quiero compartirles en este día, cuando lo que tenemos en nuestra vida no nos alcanza. Dice, él le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y solamente una vasija de aceite. Entonces le dijo, ve y pide vasijas prestadas y enciérrate tú con tus hijos y empieza a llenar una vasija con esta vasija de aceite y sigue así llenando todas las vasijas. Y acá quiero hablar de algo clave que es para vivir vidas poderosas. Y no lo digo como quien da lecciones de vida, sino como cada uno de ustedes, una persona que necesita el poder de Dios también en su vida. La llave que abre el poder de Dios sobre nuestras vidas, una de las llaves que abre el poder de Dios en nuestras vidas es la oración. Spurgeon decía que la oración es el generador del poder de Dios. Fíjense lo que dijo Jesús en Mateo 6:6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Enciérrate en tu cuarto en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué le dijo Eliseo? Entra en tu cuarto, enciérrate con tus hijos y pon vasijas vacías para que el aceite pueda llenarlas. Orar es buscar a Dios, no es decir frases de memoria ni palabras lindas siquiera, sino es volcar nuestro corazón en Dios, abrirnos tal cual somos y presentar vasijas vacías para que Dios pueda llenar nuestros corazones y nuestra alma. Necesitamos llenarnos de Dios. Necesitamos ser vasijas vacías en la presencia del Señor. Tenemos que ir con oraciones que no quieran imponer lo que Dios quiere hacer, sino que le digan que Dios nos llene. Tu oración, mi oración tiene que ser en estos momentos que Dios nos llene. Clamar, dice que ella clamó. Clamar es mucho más que pedir. Tenemos que pedir ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del poder del Espíritu Santo. Después de ese momento, ella pudo experimentar en esa intimidad con Dios, con sus hijos, cómo Dios empezó a multiplicar como fruto de esa decisión el aceite. Aquí empieza la provisión sobrenatural, la respuesta de Dios, el encerrarnos a buscar a Dios va a generar que Dios milagrosamente, poderosamente empiece a multiplicar lo que hay en nuestros corazones y este poco agua se va a empezar a llenar y se va a aumentar hasta que nuestros vasos estén llenos. Y dice, y se llenaba una vasija y se llenaba otra y el aceite seguía y seguía. ¿Y cuándo cesó ese aceite? Cuando no hubo ninguna vasija, cuando todas las vasijas estuvieron llenas, Dios terminó de multiplicar ese aceite. El aceite siempre representa la unción de Dios, el poder de Dios, pero para ella era un bien que tenía un valor y que podía cubrir sus necesidades. Le termina diciendo, ve, vende, paga a tus acreedores y vivan tus hijos y tú de todo lo que les quede. Queridos amigos,
Cuando Dios llena nuestra vida, su poder llena nuestra vida, a través de una vida que busca en oración a Dios, lo que Dios va a traer a tu vida, lo que Dios trae a mi vida, va a ser más que suficiente, va a ser abundante. No solamente le alcanzó para pagar las deudas que ella tenía que enfrentar, sino que para su vida y sus hijos también había una provisión de Dios. Cuando Dios derrama tu poder en tu vida, su poder en tu vida y en mi vida, empezamos a poder enfrentar situaciones, transitar pruebas, enfrentar dificultades y poder sentirnos llenos de Dios en paz. Y poder enfrentar, poder orar por personas que están sufriendo y ver cambios en sus vidas. Qué maravilloso serían que nuestras vidas fueran llenas del poder de Dios. El poder de Dios a través de su Espíritu Santo se va a manifestar en 3 áreas de nuestras vidas. 3 áreas en las cuales el Espíritu Santo puede influenciar en nosotros. Una de las áreas que trabaja el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, eso empieza a producir un fruto que, como lo describe Gálatas 5, del 20 al 22, que tiene que ver con el cambio de nuestro carácter, con el poder de Dios transformando nuestro carácter, haciéndonos más pacientes, más bondadosos, más amorosos, más tiernos, más firmes en nuestras convicciones. Todo eso que a veces nos esforzamos y no sabemos cómo lograrlo, se logra en una vida de oración que busca la llenura del Espíritu Santo, y la consecuencia de la llenura del Espíritu Santo es eso. El agua sacia la sed. Dios empieza a saciar nuestra sed. Otro de los aspectos del Espíritu Santo, el segundo aspecto, son la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros cuando nos llena y nos transforma. El Espíritu Santo empieza a guiarnos, nos empieza a mostrar, a revelar, empezamos a entender cosas que antes no entendíamos, empezamos a ver lo que no vemos, y Dios empieza a darnos claridad de decisiones que tenemos que tomar, y el Espíritu Santo nos empieza a hablar acá adentro, y leemos la palabra de Dios, y es como si Dios mismo nos estuviera hablando a nosotros, y viene una convicción que no es producto de nuestras fuerzas, sino es producto de la llenura del Espíritu Santo. Dios empieza a corregirnos, a mostrarnos lo que estamos haciendo mal, y viene una convicción en nosotros y cambiamos lo que tenemos que cambiar. Y Dios empieza a controlar a través de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por último, el Espíritu Santo produce manifestaciones sobrenaturales. Esto tiene que ver con los dones sobrenaturales en nuestras vidas, con las operaciones y ministerios que describe la Escritura, las diferentes operaciones donde el Espíritu Santo empieza a sanar personas, a libertar personas oprimidas, a producir milagros, esas cosas que nos asombramos, algo sobrenatural. Este mundo necesita ver a Dios de una forma visible y palpable. Nosotros necesitamos ver y experimentar el poder de Dios. Nuestras vidas no van a ser cambiadas por palabras persuasivas. Este mundo necesita del poder de Dios. Está lleno de palabras, está lleno de filosofías, de argumentos. Necesita experimentar el poder de Dios. Termino con una frase de uno de los hombres que usó el Espíritu Santo poderosamente para traer un mover en Inglaterra en el año 1800. Su nombre fue Charles Spurgeon. Lo pueden buscar en internet. Su vida influenció a miles y miles y miles de personas. Toda una nación fue conmovida de la forma en la que Dios usó a este hombre. Y él tiene una experiencia en su vida. Conocía a Dios, predicaba de Dios, pero en un momento se dio cuenta que su vida no tenía poder, que su mensaje no tenía poder. Y él empieza a buscar a Dios en oración, y Dios viene y llena su vida con el Espíritu Santo. Y él dice esta frase que les dejo: es el poder extraordinario de Dios, no el talento, lo que trae la victoria del día. Es la unción espiritual extraordinaria, no el poder mental extraordinario, lo que necesitamos.
es la unción espiritual extraordinaria, no el poder mental extraordinario, lo que necesitamos. El poder extraordinario de Dios trae la victoria del día. Te mando un abrazo enorme, Dios te bendiga y te invito a que tengas una decisión en tu vida. Si no conoces a Dios, invítalo a Dios ahí donde está, que entre en tu corazón con tus palabras. Con tus palabras, decirle: yo te necesito. Decirle a Dios: yo necesito ver tu poder en mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Te invito a que todos los días tengas un tiempo, separes un tiempo, donde te apartes a estar con Dios, a abrir tu corazón a Dios, como han hecho tantos hombres que reconocían que necesitaban del poder de Dios en sus vidas, que necesitaban ser llenos de su Espíritu Santo. Dios te bendiga, te mando un abrazo enorme y que el Señor nos llene de su Espíritu Santo y de su poder. Dios te bendiga.